Cuaderno de la noche, de Thomas Ligotti. Los ojos del maestro brillan con secretos. El replique de estas campanas en la montaña envuelta en niebla significa que el maestro del templo está muerto, y lo cierto de todo este asunto es que los monjes de aquel lugar finalmente lo mataron. Parece ser que hace algunos años el maestro del templo comenzó a exhibir algunos extraños y desagradables comportamientos. Aparentemente, perdió cualquier sentido del decoro terrenal e incluso el control sobre su propio cuerpo. En un momento determinado, una nueva cabeza brotó al lado de un cuello del maestro, y esta horrible criatura comenzó a lanzar todo tipo de órdenes e instrucciones a los monjes, y sólo el alto sentido de la decencia y el orden de éstos les impidió llevarlas a cabo. Finalmente, el maestro del templo fue confinado a una pequeña habitación en una parte aislada del monasterio. Ahí cuando cuidaron a su señor, que en otro tiempo fuera sabio y amado como a un animal. Durante varios años los monjes toleraron los ruidos que el maestro emitía, las distintas formas que adoptó. Al final lo mataron. Se rumorea entre estudiosos de la iluminación que se puede alcanzar un estado de existencia en el que la propia iluminación pierde todo significado, con la consecuencia de que así uno se ve sujeto a todo tipo de extraños destinos. ¿Y los monjes? Tras el asesinato huyeron en todas direcciones. Algunos se escondieron en otros monasterios, mientras que otros regresaron a sus vidas cotidianas de habitantes de este mundo. Pero no podían escapar de su pasado, simplemente huyendo de él, al igual que no podían librarse de su antiguo amo, siempre matándolo, porque incluso tras la muerte de su yo material, el maestro del templo sale a la búsqueda de los que en otro tiempo estuvieron bajo su guía, y ahora ha conferido a estos infelices discípulos y de una forma un tanto insistente su terrible iluminación. Salvación mediante la perdición. El cuarto de la torre parecía echársele encima mientras dormía, así que volvió a medirlo y descubrió que sus dimensiones habían cambiado. Todavía no del todo convencido, lo volvió a medir una segunda vez y luego una tercera. Luego se despertó y lo olvidó a medir una cuarta vez, dando pasos entre paredes de la habitación de la torre. «Estoy midiendo mi propio ataúd», susurraba entre dientes mientras mantenía la mirada clavada en las fosas manchadas del suelo. Examinó de nuevo todos los rincones de su austera celda, luego se arrimó a la puerta baja y sin pomo y, pegando la mejilla contra la gruesa y astillada madera, entornó los ojos por las estrechas ranuras de la rejilla de hierro para observar el pasillo circular de la torre. Primero echó la mirada en una dirección y luego, cambiando de costado hacia el lado contrario de la rejilla, en la otra. Ambas direcciones ofrecían las mismas vistas, una hilera de puertas de celdas y cada una de ellas con un guardia armado vigilando junto a ella, que empequeñecía progresivamente en la perspectiva circular del pasillo. Era el nivel más alto de la torre más alta del castillo, un lugar tranquilo cuando los prisioneros descansaban. A continuación, un gemido entre dientes rompió el silencio y lo despertó una segunda vez de un hondo sueño. Midió las dimensiones de su celda una vez más, examinando todos los rincones, y luego observando el pasillo circular al otro lado de las delgadas ranuras de la rejilla de hierro. Volvió a acercarse una vez más a la ventana en forma de arco de su celda. Esta abertura, el único medio de escape, aparte de la puerta baja, había sido diseñada para albergar 4 pares de puntas metálicas afiladas. 2 pares se proyectaban desde el lado derecho y el lado izquierdo.
Dos se cerraban por la parte superior y la inferior, y todas formaban una especie de cruz cuyas paredes no coincidían perfectamente, pero incluso si se salvasen estos obstáculos afilados, aún quedaría por delante un peligroso descenso hasta tierra firme. No había ninguna forma de asegurar los cruciales apoyos de pies y manos necesarios para descender una pendiente como la de la muralla exterior del castillo, y tampoco había posibilidad de esconderse, incluso durante las vigilantes noches más oscuras del castillo. Desde la ventana se divisaban las montañas soleadas, el cielo azul y el susurrante bosque, un retablo aparentemente infinito de la naturaleza que, en otras circunstancias, podría haber sido considerado sublime. En las circunstancias actuales, las montañas y el bosque, quizás el propio cielo, parecían estar plagados de enemigos humanos y obstáculos naturales, haciendo que el mero sueño de escapar fuera una total imposibilidad. Alguien lo sacudía en esos momentos y se despertó. Era medianoche. Al otro lado de la ventana, una brillante luna creciente colgaba en medio de la negrura. En el interior del cuarto había dos guardias y una figura encapuchada que sujetaba un farol. Uno de los guardias inmovilizó al soñador contra el suelo, mientras otro hurgaba por debajo de su camisa y le arrebataba un arma escondida que había fabricado recientemente con un fragmento de los muros de piedra del cuarto de la torre. «No te preocupes», dijo el guardia, «te hemos estado vigilando». Luego la figura encapuchada agitó el farol hacia la puerta y el prisionero fue conducido fuera, arrastrando los pies por la oscura piedra del suelo. Descendieron de las estancias de la torre, atravesando innumerables escaleras y largos pasajes iluminados con antorchas, hasta la parte más profunda del castillo, a muchos metros bajo tierra. Esta zona era un conjunto de amplias estancias, todas ellas equipadas, desde sus fríos suelos terrosos hasta sus elevados techos apenas visibles, con una gran variedad de artilugios. Además de los incesantes ecos de una gélida filtración que goteaba desde la superficie, el único sonido discernible era el chirrido de este increíble sistema de máquinas, con la excepción ocasional de algún gemido desgarrador. Pusieron su cuerpo en un arnés y lo aizaron hasta que las puertas de sus dedos apenas rozaban el suelo. La figura encapuchada dirigía la operación por medio de una secuencia de señales. Durante un paréntesis en medio de su agonía, el prisionero intentó una vez más explicar a sus acosadores que estaban cometiendo un error, que él no era quien ellos pensaban que era, que estaba sufriendo el castigo de otro hombre. «¿Estás seguro de eso?», preguntó la figura encapuchada, con un tono de voz casi amable que no había empleado con anterioridad. Al oír estas palabras, apareció una expresión de profunda confusión en el rostro del prisionero, bastante distinta a las anteriores expresiones de mero tormento físico. Y aunque no se le aplicó ninguna nueva tortura, todo su cuerpo se arqueó grotescamente en agonía mientras emitía un solo grito imperturbable antes de caer inconsciente. «Despiértalo», ordenó la figura encapuchada. Intentaron hacerlo, pero su cuerpo permaneció inmóvil, colgando de las cuerdas, doblado y retorcido en su arnés. Ya lo habían reavivado una vez, y en sus sueños de mediciones y dimensiones exactas ya no serían interrumpidos, perdidos como estaban ahora en un sinsentido informe de inconsciencia. Nuevos rostros en la ciudad. Es necesario hablar de la ciudad impostora. Nunca se planea llegar a este lugar. El destino siempre es otro. Solo cuando se llega al final del viaje demasiado pronto o a través de una extraña ruta pueden surgir las sospechas y luego se debe contemplar todo con una mirada incrédula. Sin embargo, todo parece también estar fuera de cualquier duda sensible. Puede ocurrir que uno se dirija hacia una gran metrópoli y aquí encuentra el mismo sitio que busca.
Sus monumentos se alzan asombrosamente hacia brillantes cielos, a pesar de que una neblina impropia de la estación pueda oscurecer sus lugares más ilustres. Pero aquí uno pronto es consciente de que oscurece a destiempo. Quizás ocurra inesperadamente pronto, trayendo consigo una oscuridad de cualidad y duración desconocidas. Durante estas asfixiantes horas pueden escucharse sonidos que constriñen de manera extraña los márgenes del sueño. El día siguiente pertenece a una estación del año sombría, y todas las torres de la gran metrópoli se han marchitado bajo una niebla que ahora se posa sobre los edificios más bajos y cubre el cielo con un pálido telón. A través de la niebla, que flota espesa e inmóvil, la ciudad proyecta los rasgos de su verdadero rostro. Pardos edificios ruinosos aparecen en las calles, que se extienden sin orden alguno, como grietas entre piezas de un rompecabezas. Las oscuras casas se comban, no son ni de piedra ni de madera. La superficie podría perfectamente ser de carne putrefacta, que cede ante el más mínimo toque. Algunos de estos edificios son meras fachadas apoyadas sobre un vacío. Otros falsifican sus interiores con burdas escenas pintadas, donde debieran estar las ventanas, y donde aparecen ventanas reales hay con toda probabilidad algún brazo colgando de ellas, un brazo oscilante y de peluche, con una mano, con muy pocos o demasiados dedos. Aquí y allá remolinos de detritus saltan sin que se sople viento que los guía. Esas son las únicas cosas que parecen moverse por las calles, aunque se escucha un constante rasgueo que le pisa a uno los talones. Si uno para durante un instante, para de mirar por el estrecho espacio entre los edificios, podría llegar a ver algo que se arrastra por el suelo, o quizás ya tumbado atravesando la calle, obstruyendo la salida de la ciudad. Esta figura es sólo la de un maniquí de mirada muerta. Sin embargo, cuando uno intenta saltar por encima de esa cosa, su boca se abre repentinamente. Eso es lo único que la ciudad puede hacer en ese momento, una farsa de amenaza sin vida y que no engaña a nadie. Solo más tarde, cuando uno se marcha disgustado de este lugar de imposturas poco convincentes, se da a conocer por sí misma la verdadera amenaza, y comienza cuando los entornos conocidos inspiran, en ocasiones, momentos de incertidumbre. Entonces los lugares deben verificar su existencia, los objetos deben probar su solidez. Una mano escudriña la superficie de una ventana. Después hay intensos ataques de sospecha que no amainan. Todo parece estar al borde de revelar su realidad y de esfumarse entre las sombras, y las propias sombras se derrumban y caen deslizándose por los tejados, gotean por las paredes y sobre las calles como lluvia negra. Por los propios ojos de uno observan ausentes el espejo, y la boca de uno se abre enterrada. Otoñal. Cuando el paisaje muere, descendiendo flagrante hasta la tierra, solo nosotros nos alzamos, después de que la luz y el calor hayan desaparecido del mundo. Cuando todos sufren melancolía junto a la tumba de la naturaleza, solo nosotros regresamos para hacerles compañía. Esta es la estación en la que renacemos. El suave susurro de los árboles de verano se ha transformado en un seco chirrido de gélido viento, y sentimos un hormigueo en nuestros oídos mientras yacemos en las oscuras profundidades de nuestros lechos. Hojas secas arañan nuestras puertas, llamándonos para que salgamos de nuestros solitarios hogares. Vamos atontados a la deriva, alejándonos de las sombras, acomodándonos en el olvido. No disfrutamos especialmente de que nos saquen el abrasador aire para la distracción de algún desconocido y travieso creador, un bromista cósmico, maestro de los trucos. Pero puede que haya una vieja granja donde campos en otro tiempo, abundantes y perfectamente arados, ahora se extienden en barbecho y abandonados
por todo, a excepción de unas cuantas cabañas desgreñadas. Somos testigos de la escena y, con lo que nos queda de nuestros labios, sonreímos bajo una afilada luña guadaña. Ahora ansiamos saciarnos. No odiamos a los vivos, o al menos no más que la noche odia al día. Como ellos, sé que se nos ha asignado una tarea que debemos realizar lo mejor que podemos. Por muy asqueados que nos sintamos, somos irremediablemente supersticiosos acerca de rehuir ciertas obligaciones. Y es que hay algunas obligaciones que ni tan siquiera la fuerza de un letargo póstumo puede eludir. Así pues, las noches en las que una lluvia gélida gotea los aleros, cuando todas las barreras de luz y exuberancia caen, nuestras imágenes aparecen para acechar y atormentar. Siluetas marchitas en las entradas, bultos agazapados en rincones, formas descarnadas en sótanos y áticos, repentinamente encendidos por un relámpago, o quizás iluminados por la llama pasajera de una vela, o el suave fulgor de la luz de la luna, pero no se produce realmente ninguna conmoción, ninguna sorpresa. Los desafortunados testigos de nuestra mente, verdad, ya están medio idiotizados por la aterradora espera. Nuestro horror es esperado, dadas las antinaturales propensiones de la estación del año. Cuando el mundo se torna gris de camino al blanco, todos los corazones vivos nos invocan con su miedo, y si las circunstancias son favorables, respondemos. Nos llevamos a tantos como podemos a la tumba con nosotros, porque esa es nuestra tarea. Nuestro ciclo inconsciente va a destiempo de las estaciones de la naturaleza. Nosotros vamos por nuestro propio camino, divagaciones de materia que ansían acabar con la farsa de todas las estaciones, naturales o sobrenaturales. Y siempre soñamos con el día en que todos los fuegos del verano se apagan, cuando todo el mundo, como una hoja marchita, se une en la fría tierra de un mundo sin sol, y cuando incluso los colores del otoño se marchitan por última vez, disolviéndose en la desolada blancura de un invierno eterno. Podría ser un sueño. Al otro lado de las ventanas se extiende una densa niebla por el cementerio, y unas cuantas luces brillan en brumosas profundidades, reluciendo como viejos faroles en una calle vacía. La noche comienza suavemente. Dentro de la ventana hay barrotes finos, tanto verticales como horizontales, que la dividen en varias ventanas más pequeñas. En las intersecciones, estas barras forman cruces que se reflejan más allá de los cristales, en aquellas otras cruces que sobresalen entre la niebla pegada a la tierra del cementerio. Lo que contemplo por la ventana tiene toda la apariencia de ser un cementerio en las nubes. Sobre el alféizar de la ventana hay una vieja pipa que parece haber sido mía en otra vida. La oscura cazoleta de la pipa debió de iluminarse con un fulgor dorado y rojizo mientras fumaba y miraba por la ventana al cementerio. Cuando el tabaco se consumió por completo, quizás golpeé suavemente la pipa contra la pared interna de la chimenea, rociando las maderas y piedras con cenizas calientes. La chimenea está encastrada en una pared perpendicular a la ventana. Al otro lado del cuarto hay un enorme escritorio y una silla de respaldo alto. La lámpara situada en el rincón derecho, más alejado del escritorio, debe servir de iluminación a toda la habitación, un modesto accesorio que añade su luz a la de aquellos pálidos faroles al otro lado de la ventana. Hay algunos libros viejos, plumas y papeles esparcidos por el escritorio en las sombrías profundidades de la habitación. Sobre la cuarta pared hay un altísimo reloj que marca las horas silenciosamente. Estos son, entonces, los principales objetos del cuarto en el que me encuentro. Ventana, chimenea, escritorio y reloj. No hay puerta. Nunca soñé que morir mientras se duerme pudiera implicar el propio sueño. Quizás soñé con frecuencia con esta habitación, y ahora, cuando estoy al borde de la muerte, me he convertido en su prisionero.
y aquí mi forma sin sangre está cautiva mientras mi otro cuerpo yace en algún lugar inmóvil y sin esperanza. No cabe ninguna duda de que mi presente estado carece de realidad, aunque solo sea eso, sé lo que es soñar, y aunque aquellas luces al otro lado de la ventana, aquella niebla y el cementerio inspiran un universo de extraña sensación, no son más reales que yo. Sé que no hay nada más allá de aquellas luces y que el oscuro terreno allá afuera jamás podría soportar mis pasos. Si me aventurase allí fuera, caería directamente en una absoluta oscuridad, en lugar de aproximarme poco a poco a ella en mis sueños moribundos. Y es que otros sueños precedieron a este, sueños en los que veo luces más brillantes, una niebla incluso más densa, y lápidas con nombres que casi puedo leer desde la distancia de la habitación. Pero todo está apagándose, disolviéndose y oscureciéndose. El siguiente sueño será aún más oscuro, y todo estará un poco más confuso. Mis pensamientos vagarán, y los objetos que forman ahora parte de la escena pronto desaparecerán. Quizás incluso mi pipa, si es que realmente fue mía en alguna ocasión, desaparezca para siempre. Aquellas luces parpadeando en la niebla permanecen el mismísimo rostro del infinito, los rasgos definidos de una máscara vacía. El reloj comienza a sonar en el cuarto y durante un instante el silencioso vacío encuentra una voz reverbante. Todo se oscurece y se disuelve. El siguiente sueño será todavía más oscuro, y cuando me desperté, el cuarto estará más oscuro. Se disipará a mi alrededor como si fuera niebla, una niebla negra en que todo se ahogará, y todos mis pensamientos desaparecerán para siempre. Pero de momento estoy seguro en mi sueño. Este sueño, al otro lado de la ventana, se extiende una niebla densa por el cementerio, y unas cuantas luces brillan en brumosas profundidades, reluciendo como viejos faroles en una calle vacía. La noche comienza suavemente. Muerte sin fin. Ante otros, siempre intentó dar la impresión de que vivía en un lugar mejor que en el que vivía realmente, uno mucho más confortable y mucho menos deteriorado. Si pudieran ver cómo son las cosas en realidad, pudriéndose a mi alrededor, sintiéndose un tanto taciturno, cerró los ojos y se hundió en sombríos pensamientos. Estaba sentado en una mullida silla engautada en la que se habían saltado los muelles en varios lugares de su desgastada tapicería. ¿Te gustaría saber qué se siente al estar muerto? Imaginaba que le preguntaba una voz. Sí, me gustaría, se imaginaba a sí mismo respondiendo. Un cabello desaliñado, pero con apariencia digna. Así imaginaba a la voz, le condujo por las puertas del cementerio, que estaban descarrilladas por su antigüedad y chirriaban al mecerse al viento, justo como siempre se las había imaginado. Las lápidas extrañamente ladeadas, el bosquecillo alrededor de árboles levemente trémulos, el suave cielo gris arriba, el frío aire que olía sutilmente a podredumbre. ¿Entonces es así?, preguntó esperanzado. ¿Las últimas horas de la tarde de un otoño perpetuo? No exactamente, respondió el caballero. Por favor, siga prestando atención. La orden del caballero tenía obviamente una intención irónica, porque ya no había nada de lo que prestar atención, ni lápidas, ni árboles o cielo, ni había fragancia alguna que pudiera ser percibida a ciegas. ¿Es así?, preguntó una vez más. Un cuerpo congelado en la negrura, una noche perpetua de invierno. No precisamente, contestó el caballero. Permita unos segundos para acostumbrar su visión a la oscuridad. Entonces comenzó a percibir, brillando con una iluminación glacial, una fosforescencia subterránea o extraestelar. En un primer momento, el cadáver radiante que veía parecía estar rígidamente erguido, pero no tenía forma de calcular su ángulo de perspectiva, el cual, de hecho, podría estar situado en algún punto directamente sobre el cadáver extendido en horizontal, en lugar de frontalmente ante él.
Al igual que sus ropas mohosas, la carne del cadáver estaba hecha jirones. Tenía los labios apergaminados hasta quedar convertidos en manchones polvorientos sobre un pálido sudario, ojos resecos en el caparazón de sus cuencas y el cabello un mero mechón de polvo. Y en ese momento se imaginó la sensación de muerte que hasta entonces había escapado a su imaginación. Esa sensación era simplemente una sensación de picor eternamente prolongada. Sí, por supuesto, pensó, y así es como debe ser realmente, un increíble picor cuando todos los fluidos han desaparecido y la carne a jirones se irrita contra la ropa a jirones. Un terrible picor y nada más, nada peor. Entonces en alto preguntó al viejo caballero: ¿Es así entonces como se supone que uno se siente al estar muerto? Solo esto, y no el absoluto e inimaginable horror que siempre temí que fuera. ¿Es eso lo que quieres tener ahora, este conocimiento verdadero?, preguntó una voz, aunque no era la voz del desaliñado, aunque digno anciano que había imaginado al principio. Era una voz totalmente distinta, una voz extraña que le prometió: el verdadero conocimiento será tuyo. Pasó mucho tiempo antes de que su cuerpo fuera encontrado, con sus huesudos dedos escarbando el material destrozado de un sillón mullido y enguatado, con el cuerpo ajado y cubierto del polvo de la habitación. Sus descubridores fueron unos conocidos que acudieron para saber qué había sido de él, y mientras permanecían durante unos instantes paralizados donde estaba su cadáver sentado, unos cuantos, de forma inconsciente, le rasgaron ligeramente bajo los cuellos de sus camisas o bajo las mangas de sus camisas. Además del trauma que supuso este inesperado descubrimiento, también se produjo una conmoción menor debido al ruinoso estado de la casa del hombre muerto, que no era en absoluto el lugar que sus conocidos creían que iban a encontrar, pero de alguna forma siguió siendo el lugar idealizado de sus imaginaciones cuando, durante las tardes de otoño o las noches de invierno, se acordaban de lo que encontraron en el sillón, o cuando simplemente reflexionaban sobre el fenómeno de la propia muerte. Con frecuencia acompañaban estas cavilaciones rascándose ligeramente una o dos veces detrás de las orejas o en la base del cuello. Lo desconocido. Había perdido a su guía, o quizás había sido abandonado por aquel enjuto y nervioso nativo de la ciudad, y ahora vagaba por solo extrañas calles. La experiencia no le resultaba del todo ingrata. Desde el primer momento en que fue consciente de la separación, las cosas comenzaron a ser más interesantes. Quizás esa transformación había comenzado incluso antes de que fuera totalmente inconsciente de la situación. La estrecha entrada de cierta calle o los sombríos pináculos de cierto edificio aparecían un tanto amenazadores en los proféticos límites de su visión, placenteramente amenazadores. Ahora sus ojos estaban inundados con la visión de una escena inquietante y verdaderamente extraña. Ya se acercaba ya la noche, y las arquitecturas más altas, los tejados extrañamente curvados, los pináculos casi ladeados, se transformaban en formas anónimas, de contornos afilados por el debajo resplandor del oeste, y estos monumentos angulares que bloqueaban el sol cubrían las calles con una espesa capa de sombras, de manera que, aunque el radiante cielo azul seguía reluciendo arriba, aquí abajo ya anochecía. La confusión aletargada de las calles, el estruendo toscamente musical de sonidos extraños se hicieron aún más misteriosos, sin la luz del día y sin su guía. Era como si la ciudad se hubiera fundido con las sombras expandiéndose bajo la cobertura de la oscuridad, como si celebrase aquí cosas increíbles, ofreciendo todo tipo de fabulosas atracciones. Una luz dorada comenzó a inundar las ventanas y a derramarse sobre la amarga masa descarrillada de las viejas paredes. Ahora su atención fue atraída hacia un edificio bajo al final de la calle,
y evitando cualquier pensamiento que pudiera disminuir su sensación de libertad, entró en su vestíbulo iluminado. El lugar era de carácter indefinido. Una vez dentro, recibió una llamada no poco cordial de un hombre que ordenaba algunos objetos en una estantería de la estancia, y que se volvió brevemente para echar un vistazo por encima del hombro al visitante extranjero. Al principio este hombre, que debía ser el propietario, apenas era perceptible, porque el color y la textura de su atuendo de alguna manera lo confundían, como un camaleón, con la decoración que le rodeaba. El hombre solo se hizo visible tras mostrar su rostro, pero al volver a girar la cabeza regresó al anonimato del que había sido sustraído momentáneamente por la intrusión del cliente. Aparte de él, no había nadie más en la tienda. Tras ser ignorado por el invisible propietario, pudo hojear libremente en los estantes, y menuda mercancía había expuesta. Las verdaderas curiosidades de un millar de formas retorcidas se apilaban en los estantes más bajos. Captaban la mirada del visitante al nivel de los ojos y le observaban lascivamente desde sombras y polvorientas alturas. Algunas de ellas, particularmente las muy pequeñas, pero también las más grandes acurrucadas en rincones, no tenían conexión alguna con nada de lo que hubiera visto antes. Podrían ser reliquias de extraños dioses o juguetes para monstruos. Su sentimiento de libertad se intensificó. Estaba embargado por la sensación de que algo desconocido estaba a punto de entrar en su vida, algo que en otras circunstancias podría haber pasado de largo. Tenía una sensación de miedo, pero un miedo cargado de la pasión más oscura. Ahora se sentía como la víctima de alguna enorme conspiración que involucraba hasta los confines más alejados del cosmos, innumerables complots, y todos apuntándole a él. Ocultos presagios brotaban por todos lados, y la cabeza le daba vueltas, primero con imágenes y posibilidades indefinidas, luego con oscuridad. Resultaba imposible saber en qué lugar despertó más tarde, bajo tierra, quizás debajo de la tienda de tan peculiares mercancías. Desde ese momento permaneció siempre en la oscuridad, excepto en aquellas ocasiones en las que sus cuidadores bajaban e iluminaban con una lámpara su monstruosa forma. La víctima de una magia terrible, susurraba el guía. Pero la brillante luz nunca interrumpía sus sueños, porque su forma en esos momentos no estaba equipada con nada que hiciera la función de los ojos. Más tarde se cobraba el dinero a los espectadores visitantes, a los que se les había exigido jurar total silencio antes de permitirles contemplar esta maravilla, y aún más, después eran asesinados para asegurar la inviolabilidad de su juramento. Pero cuán más afortunados se sentían estos al abandonar sus vidas con la reciente sensación de haber experimentado aquella maravilla exótica por la que habían viajado desde tan lejos, que él, para quien todas las distancias y extraños encantos habían dejado de existir desde hacía tiempo dentro de aquella estrecha y anónima prisión en la que encontró su terrible hogar. La carrera de las pesadillas. Nadie sabe cómo se entra, nadie recuerda la ruta por la que se llega a estas escenas. Quizás exista un blando túnel de negrura, posiblemente sin paredes ni suelos sólidos, un receptáculo aerodinámico en el que se llega flotando hasta una oscura terminal. Luego, repentina e inesperadamente, una luz se enciende derramándose y objetos de atrezo aparecen por todas partes. El escenario ya está preparado y es atendido en un segundo, mientras que ese acceso a la negrura, ese sombrío viejo túnel, es olvidado. Por otro lado, quizás no haya una puerta de entrada hacia el sueño, ningún primer acto del drama. Una galería de maniquíes abruptamente despiertan y comienzan a declamar sus papeles en mitad de su frase, sin un comienzo al que regresar. Pero lo importante no es comenzar, sino continuar.
no es llegar, sino permanecer. Esta es la condición fundamental sobre la que todas las otras arraigan y crecen. La restricción, el encarcelamiento, es la ley de la estructura. Y esta estructura, ahora de hecho un edificio, es extraña, compleja en sí misma, no forma parte de un paisaje mayor, como si unas montañas perfectamente pintadas se hubieran quedado sin lago o cielo sin un amplio lienzo blanco. ¿Es un hospital, un museo, un laberinto gris de oficinas o simplemente una institución sin nombre? Tanto da lo que haya fuera o dentro para aquellos que están allí por lo que realmente importa. Es muy tarde y por alguna razón se ha pasado la hora de una cita crucial. ¿En qué habitación se suponía que iba a tener lugar? ¿Es esta al menos la sección concreta del edificio, la planta correcta? Todos los pasillos parecen el mismo, sin iluminación adecuada ni viandantes serviciales, y ninguna habitación está numerada, pero los números no son de ninguna ayuda. Ir de una habitación vacía a otra es inútil. Ese encuentro crucial ya se ha perdido, y nada en este mundo puede compensar esta pérdida. Finalmente se alcanza una especie de clímax en las sombras bajo una escalera, donde uno encuentra refugio de las consecuencias del fracaso, y dentro de este aparente refugio se produce un acontecimiento totalmente nuevo. Una multitud de arañas enormes oscilan en telarañas colgantes por encima y alrededor tuyo. Tu presencia las ha molestado. Comienzan a moverse, maniobrando con sus inusuales cuerpos, pero por muy horribles que puedan ser, sabes que las necesitas, porque aquellas son las únicas que te pueden mostrar la salida. Es su tacto lo que te guía y te recuerda cómo librarte de esta tortura. Todo el mundo recuerda este vuelo final desde una pesadilla. Todo el mundo sabe cómo gritar. El médico. Otra fiesta, en esta ocasión muy apartada. Una destartalada casa vieja al borde del bosque, y pinos de fondo aguijoneaban la luna. Todo el mundo tenía un aspecto horrible, el peor que jamás hubiera visto, pero, de alguna manera, vestían con elegancia. Las mujeres con rostros color de cera llevaban largos vestidos con largas mangas remantadas en guantes de satén. Medias negras cubrían lo poco que podía ver de sus piernas, y el pelo que les quedaba lo usaban para ocultar, con patética precariedad, la amarillenta y cebosa piel de sus frentes, mandíbulas y mejillas. Un minucioso maquillaje de ojos les ayudaba enormemente. Por su parte, los hombres recurrían a gafas oscuras y grandes sombreros con amplias alas un tanto lacias. Al menos, la mayoría de los hombres iban así ataviados en esta ocasión. Y cuánto deseé que los que no iban así cubiertos lo estuvieran. Todos sostenían copas de champán de delicados tallos de cristal y galaxias de burbujas, pero incluso un cristal tan exquisito parecía sobrecargar en exceso sus delgadas manos difíciles de controlar. Era de suponer que se derrumbara la bebida con frecuencia, aunque, como siempre, se esforzaban porque las pérdidas de líquido fueran mínimas. Fui testigo de 2 de estos contratiempos que dejaron empapados los frontales de los caros vestidos de noche de las pobres víctimas, y estoy seguro de que hubo muchos más. Afortunadamente, el champán era un líquido incoloro. El doctor había mostrado gran consideración en este detalle, y solo dejaba un manchón de humedad que se secaba pronto. Decidí llevar gafas oscuras para variar, pero mi espesa cabellera peinada seguía distinguiéndome entre la multitud. El doctor me reconoció casi inmediatamente y me guió hacia un rincón tranquilo. «Podrías haberme puesto también un sombrero, ¿sabes?», me recriminó. «Tú nunca llevas ni sombrero ni gafas», contesté. «Y siempre he querido preguntarte por qué te gusta llevar esa espesa barba. Debe ser desesperante para todos los hombres en este salón»,
a excepción de ti mismo. Soy tu médico, aunque en ocasiones me detesten por ello. En sus corazones se alegran de que yo no sea como ellos. ¿Qué te parece la fiesta? No esperarás que esté entusiasmado, dije, pero el doctor fingió no oírme, aunque parezca extraño. Creo que realmente posee un cierto orgullo de anfitrión al abordar estos tristes asuntos, mientras que mi propia compostura debe ser sólo atribuida a una taciturna necesidad del dinero del buen doctor. Él parece estar totalmente cómodo con lo horrible. ¿Has llegado un poco pronto esta noche, no? Preguntó mirando su reloj. ¿Quieres que me vaya? No, en absoluto. Es solo que, bueno, ya ves lo nerviosos que se están poniendo desde que has llegado. Creo que pensaban que tendrían más tiempo. Podrías mostrar un poco más de consideración. ¿Y qué lograría mostrando más consideración? Dije con un tenso susurro. ¿Crees que eso mejoraría las cosas? Sabía que no, y no respondió nada. ¿Quieres que desaparezca durante un rato? Dije cubriendo discretamente las palabras con mi mano. El doctor asintió con gravedad. Creo que me perderé por las habitaciones del piso de arriba de esta grande y hermosa casa. Avísame, o lo que sea, cuando quieras que comience. Se rascó la barba ruidosamente, lo cual interpreté como la señal de que me fuera. Permanecía en el piso de arriba mucho más tiempo que nunca antes. Las luces no funcionaban. Sentado en un trapecio de luz de luna durante muchos silenciosos minutos, comencé a preocuparme y bajé de nuevo al piso de abajo antes de que el doctor me diera luz verde. Estaba todo muy silencioso, demasiado. El doctor estaba derrumbado a los pies de la escalera. Tenía el rostro enterrado entre las manos. Estaba sollozando débilmente y se decía a sí mismo: mal, mal, está todo mal. ¿Qué ha ocurrido?, pregunté. ¿Dónde está todo el mundo? Han huido todos por la puerta trasera, dijo señalando la dirección. Deben estar ya en el lago. Ningún problema, dije consolándole. Lo haré allí. Me miró directamente a los ojos y no me gustó la mirada de sus viejos ojos de cirujano. No lo entiendes. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque no habría sido necesario. Todavía conservan bastante de sus cerebros, respondió él, aunque también en este caso no habría sido necesario. Pero me sorprendió cuando añadió: y bocas también, bocas que pueden hablarte. No había ninguna razón para que vacilara ni un segundo más, ni para seguir pensando sobre todo ello. Avancé rápidamente, aunque sin perder la compostura, hacia la puerta en la parte trasera de la vivienda, pero en cuanto se cerró de golpe tras de mí, me puse a correr tan rápido como pude hasta el lago entre los pinos. La luna arriba estaba llena, brillante y hermosa. Seguí las voces que se mezclaban con los sonidos del viento. Cuando llegué al lago, los vi gateando por la orilla, pero algunos de ellos ya estaban comenzando esa especie de baile tan terrible de contemplar. Ninguno de ellos era más grande que un plato, y sus múltiples patas, que ya tenían pinzas, irradiando alrededor, lo que les hacía parecer molinetes sacrílegos girando bajo la luz de la luna, muy aterrador. Y el doctor tenía razón, aún les quedaba mucho cerebro, demasiado. Sabían lo que les estaba ocurriendo, no como las otras veces, y tenían sus bocas sin duda justo en medio de sus crispados cuerpos rosáceos. Cuando se apercibieron de mi presencia, comenzaron a corretear alrededor de mis pies. «Mátanos, mátanos», gritaban con sus múltiples pequeñas voces. «Mátanos antes de que cambiemos aún más. Algunos de nosotros estamos bailando, otros se han hundido en el lago para siempre. Mátanos, por favor, mátanos». «Para eso estoy aquí», dije, pero solo entre dientes. Recogí unas cuantas rocas pesadas y comencé a trabajar. Creo que conseguí acabar con todos. Más tarde, cuando regresé a la casa, le dije al doctor que había acabado con todos, y él no dudó de mi palabra. Necesitaba creerme, pobre hombre. Antes me prometió que tomaría precauciones para asegurarse de que este tipo de casas no volvieran a pasar nunca más.
me pagó un dinero extra que hizo que todo hubiera valido la pena.